Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy estamos llegando prácticamente a 170 episodios, Jacqueline. No te lo había mencionado fuera del aire, para mí es un honor y un privilegio tener hoy a Jacqueline. Miren cómo conozco a Jacqueline Viteri, que es un honor, y hoy estoy como que hasta malo de los nervios porque ella es experta en protocolo y etiqueta, así que vamos a aprender demasiado hoy. Pero miren qué interesante cómo conozco a Jacqueline. Fui a la Feria del Libro en Santo Domingo y me encuentro con este libro en uno de los pabellones que me llamó demasiado la atención. Ustedes saben que soy apasionado por el liderazgo y por la universidad. Y cuando veo, pues veo su libro de la universidad a la oficina. Eso ya captó mi atención. Allí me presenté, la saludé, compartimos un buen ratito y me llevé el libro y de una vez me traje el otro. Y la cosa es que le estaba mencionando fuera del aire que estoy apasionado por este tema y estoy, aunque yo me emociono para todas las entrevistas y todos los podcasts porque sé que están añadiendo valor a mi vida y estamos para compartir con ustedes esta experiencia, pues yo dije, Jacqueline, tú tienes que estar en mi podcast porque hay demasiado para aportar, pero resulta que Jacqueline también es tiktokera. O sea, tiene casi 1 millón de seguidores en TikTok, tiene miles de seguidores en Instagram, o sea que tenemos a alguien muy importante aquí. Jacqueline, nos honras con tu presencia. Adelante, preséntate. Gracias, Albert. Bueno, pues yo muy contenta y como tú dices, uno de los mayores regalos de la Feria del Libro fue conocerte a ti. Me alegró muchísimo porque hicimos mucha sintonía inmediatamente y creo que somos apasionados de los mismos temas, cosa que me alegra muchísimo porque entiendo que es un aporte que hacemos. De detalles, de cosas simples, pero que hacen una diferencia tanto en la proyección de una persona como en su relación con todo el mundo, así como me estoy yo relacionando contigo y me alegra mucho, Albert, que ya estés quizás culminando ese primer libro para próximamente entrar al segundo, que es Modales a la Carta. Qué bueno. Mira, a mí me gusta siempre retomar las raíces. ¿Dónde comienza esta pasión? Quizás cuando eras pequeña, estaba adelantando parte del libro cuando hablabas que jugabas a tener un restaurante y tener los comensales y todo el tema. ¿Dónde nace esta pasión por el protocolo? Cuéntanos un poquito de historia. Mira, originalmente yo muy jovencita, tanto en mi casa con mis abuelos, mi mamá, que siempre insistía en que yo estuviera de las manos de las mejores profesoras aquí en Santo Domingo. Obviamente, en esa edad yo no estaba tanto por eso, ¿verdad? De sentarme, escuchar rigidez y ese tipo de cosas protocolares. Mi papá también era muy exigente en la parte de la mesa y sobre todo cómo relacionarte con los demás, dar las gracias, era muy exigente con eso desde muy pequeña, de escribirle a alguien luego de que nos invitara a comer o a cenar. Yo te estoy hablando siendo yo una niña de 7, 5, 6 años, tenía que escribirle luego una notita como yo pudiera, dándole las gracias. Todo ese tipo de cosas de alguna manera me fue formando, pero ya luego que yo creé ya conciencia de los nombres, ¿verdad? Y de qué sirve cada cosa. Entonces sí, seguí capacitándome yo por mi cuenta. Y ya en la universidad, bueno, pues yo tengo varias carreras. Tengo una licenciatura en arte publicitario, tengo una maestría en comunicación y periodismo y luego tengo una licenciatura en derecho. Yo fui trabajando en todas esas áreas, gracias a Dios, y fui notando y algunas deficiencias que tenemos nosotros como profesionales que no son académicas. Entonces yo me preguntaba, pero ¿dónde se aprenden? Porque son necesarias. Entonces, en un momento en que no tuve trabajo, me dio tiempo suficiente como para empezar a investigar y es cuando me encuentro con la etiqueta corporativa que yo desconocía hasta ese momento, te estoy hablando del 2014, y Wow. tuve tiempo de leer, leer, leer. Me gustó tanto que yo dije, mira, ya voy ahora a dar un giro profesional a mi vida y me voy a dedicar a esa parte. Entonces me fui a estudiar a la Escuela de Protocolo de Washington, que es la escuela líder mundial realmente, es una escuela archiconocida en este medio y tuve la dicha de irme hasta allá a estudiar y me preparé en etiqueta corporativa. Entonces, de regreso al país, monté la escuela de etiqueta Jacqueline Viteri, con la intención de capacitar en etiqueta corporativa. Pero entonces, luego, ¿qué pasó? Los profesionales que yo entrenaba, entonces querían que yo entrenara a sus hijos en etiqueta social. Y Ay, bueno, entonces no me pude desligar de la etiqueta social y me he seguido capacitando. He ido a muchos países, he ido a Inglaterra, he ido a wow. Francia.
Estados Unidos muchas veces, o sea, siempre buscando como cosas nuevas, un poco para actualizarme, y entonces me veo de la mano de las dos. Yo me paso el año capacitando mucho empresas aquí en mi país y también fuera del país, y también sigo con las familias en la parte de etiqueta social, o sea que sigo ahí de alguna manera y como ves también escribiendo los libros. No, eso está espectacular, porque lo bueno de los libros es que quizás estás descansando en tu casa y probablemente alguien está leyendo tu libro, está consumiendo tu Ujú, contenido, no necesariamente desde un taller. Quiero remontar un momentito cuando fuiste a la escuela de protocolo en Washington, D.C. Obviamente tienes que ujú, salir de tu país, probablemente estás confirmando algunas ideas de protocolo de estudio o aprendiste. ¿Cómo fue ese cambio de llegar a este lugar donde probablemente se habla inglés? Es un cambio de cultura completamente. ujú, ujú. Confirmamos si verdaderamente lo que hemos aprendido de etiqueta es lo que necesitamos, aprendemos cosas nuevas o probablemente confirmamos qué es estudiar en la Escuela de Protocolo de Washington. Mira, primero es una escuela muy cerrada en cuanto a promoción. Cero Ok. fotografías, cero de saber quiénes son los participantes, porque ahí participa inclusive mucho personal de la Casa Blanca. Entre los compañeros míos, me acuerdo que estaba la directora de protocolo del Ministerio de Educación, del Departamento de Aviación, o sea, gente con unos cargos protocolares muy, muy altos y por Wow. eso, tú sabes, no se puede tomar fotos ni nada de ese tipo de cosas. Obviamente todo en inglés, un inglés muy profesional, muy, muy, muy profesional, lo que me obligaba a mí a estudiar extra porque no solamente aprenderme el contenido, sino hasta algunas palabras, tú sabes, las iba anotando para luego buscar los significados y demás. Pero, pero déjame contarte, espérate, porque quiero de alguna manera, y quizás en algunos años lo haré, en servir de alguna manera de inspiración para Mm, que la gente entienda que a veces ven el trayecto de uno y piensa, ay, pero mira, pero no saben que no ha sido fácil así realmente, es mismo. perseguir tus sueños y aunque se vean inalcanzables, seguir soñando con ellos, porque si tú luchas por ellos, de alguna manera lo vas a lograr. Cuando yo me encontré con la escuela de Washington, inmediatamente yo me hice la idea de que yo iba para allá y le comenté a mi esposo y todo. Hasta el siguiente día que me pongo a ver los precios de los talleres. Cuando me pongo a ver los precios de los talleres, yo, ay, madre mía, estamos hablando de miles y miles de dólares. Digo, bueno, le digo a mi esposo, mira, tú sabes que yo no voy para la escuela, yo voy a buscar la manera de aprender de otra forma. Pero sigo por la red de la escuela y entonces sigue como ese gusanito en mí. Hasta un día que ellos hablan de un concurso porque iban a celebrar la semana del profesional, algo así. Y entonces, ¿en qué consistía el concurso? En hacer un audiovisual en donde en cámara uno relatara cómo iba a ser la etiqueta la etiqueta corporativa para el 2025. Estamos hablando de una proyección de Mira, 10 años. wow. Y entonces yo dije, bueno, yo que vengo de publicidad, del mundo de las comunicaciones, no se me va a hacer difícil escribir un guión, ¿verdad? Y conseguir quien me grabe y demás. Efectivamente, empecé a estudiar cómo iba a ser el mundo para el 2025. Ya tú sabes, eso se veía muy lejos, ya llegamos al año realmente. Bueno, pues hago mi video. Me acuerdo que lo mandé como 2 horas antes del cierre del deadline, pero a todo eso yo sigo viendo la red y veo que tienen 200,000 likes y no sé qué. Yo, ay, Dios mío, de eso probablemente algunas 100 personas van a mandar su audiovisual y mi inglés no es el mejor, o sea que no voy a quedar en nada. Digo yo, lo mando. Cuando llegue el día de decir el ganador, yo con unos nervios en mi casa y todo el mundo, no, tú vas a ver, porque yo desmonté mi sala entera y la convertí en otra cosa. Cuando eso, Albert, no se usaba podcast, no se usaba nada de esto, ¿ok? Es Bueno, prepandemia. pues como a las 10 de la mañana recibo un correo que dice, congratulations, you are the winner of the second prize, qué sé yo, cuánto. Casi me muero, efectivamente. Ellos solo tenían un solo premio, pero según me explica la directora, vieron como tanto contenido en el mío que ellos decidieron abrir un segundo lugar y me Wow. otorgaron una media beca para entrar a estudiar en la escuela. Y obviamente ya con eso ya respiré y mi esposo me dice, no, no, pero en la próxima inscripción tú entras. Y así entré yo. Y me mandaron una carta muy linda diciéndome que yo iba a ser la primera dominicana egresada de su escuela y demás. Y no solo eso, luego de eso ya han escrito en su blog sobre mi caso, sobre mi historia, diciéndome la directora
que pocas veces ellos han tenido la oportunidad de ver una egresada de su escuela que haya logrado tantas cosas. Wow. En todo el sentido, en los medios, que su escuela, bueno, y yo me siento realmente muy halagada, tanto así que recientemente conformamos la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo, yo soy la presidente, y la directora de la Escuela de Protocolo nos honró enviándonos un video de felicitación para proyectar en esa ceremonia. Y entonces ahí ella habló un poquito sobre mi trayectoria y me siento muy honrada con eso. Todo para decirte que aunque uno vea las cosas muy lejos, fíjate, yo te estoy hablando de una islita, ¿verdad? República Ajá. Dominicana en el Caribe. Aunque uno vea las cosas muy lejos, todo es trabajar por ella y uno siempre proyectarse en lo grande, allá adelante, porque ¿qué me va a parar? Así es. ¿Entiendes? Ujú. Wow. Una vez llegas a la escuela de protocolo de Washington, ¿en qué consiste la escuela de protocolo? ¿Son cursos normales? ¿Estás todo el día tomando cursos? Sí, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa es, mu- experiencia? es muy intensivo porque fíjate que como son profesionales de muy alto nivel que salen de su rutina, ¿verdad? Tiene que ser todo intensivo. Nosotros tomábamos clases. Bueno, teníamos que estar antes de las 8 de la mañana, probablemente terminábamos de 6 a 7 de la noche y todo muy, ¿cómo te digo? Muy estricto, todo muy estricto, los profesores muy estrictos. Imagínate como que tú estás tomando clase en la Casa Blanca, así me lo imagino. Tú entiendes, Wow. muy protocolar, sí, realmente es así. Yo te confieso que yo quizá como caribeña, mi estilo no es tanto así, es formal, pero es más jocoso. Creo que eso gustó Ok. mucho porque recuerdo que viendo en ese momento las redes de Facebook, ya cuando estábamos a punto de terminar, ellos publicaron mi presentación. Y para mí eso es un impacto. Presentaron mi presentación final porque les gustó. Y chocaba un poco con el estilo así tan mega super formal que tenían ellos y sus participantes, el mío, que era un estilo totalmente caribeño. Y realmente así es como yo enseño. O sea, yo enseño saber estar, pero sin perder la esencia de cada uno, porque yo creo que las diferencias entre nosotros nos enriquecen, ¿verdad? Y nos hacen dar un lugar especial. Tú que has leído ya parte del libro, del primer libro, te habrás dado cuenta que yo tengo un estilo un tanto jocoso, ¿verdad? Sí, Porque es excelente. la manera de yo siempre digo que la etiqueta se puede enseñar de una manera divertida. Ese es mi estilo y a mí me ha funcionado, o sea que no lo pienso cambiar hasta ahora. Sí. No, 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 ni lo cambies, porque es necesario en ese aspecto, y ahí me pongo un poquito académico, porque entonces así los estudiantes o los que están recibiendo el taller, pues aprenden mucho más. Ok, recibimos la información, fuimos a la Escuela de Protocolo de Washington, vamos a regresar a la República Dominicana, o ahora nos toca o regresar al mundo corporativo o comenzar a compartir ese conocimiento. ¿Cómo fue ese proceso cuando regresamos y estamos de vuelta a casa y tenemos que aplicar lo conocido y a la misma vez compartir lo que hemos aprendido? ¿Cómo fue eso? Mira, fue una aceptación abrumadora, Albert, abrumadora. También debo reconocer que habiendo trabajado por muchos años en los medios, Mm, tengo la manera como de hacer mis estrategias, ¿verdad? De ok. difusión, de promoción, de medios, tengo las relaciones también. E inmediatamente empecé a trabajar en las dos cosas, tanto en el contenido como en la promoción de mi contenido. Entonces, inmediatamente empecé a recibir invitaciones a la prensa escrita, a la televisión, a la radio, estaba en varios segmentos fijos en la radio y el tema despertó mucho interés. En ese momento, pues nadie o casi nadie hablaba aquí de etiqueta corporativa realmente. Ya la historia ha cambiado, ya sí hay muchas damas que hablan sobre eso aquí, pero en ese momento no realmente. Y entonces un poco como que puse el tema así en el candelero de que la gente se revisara de que no es solamente prepararte académicamente, sino también con estas habilidades blandas. Y resultó, te digo, genial. A la gente le interesó muchísimo el tema, muchísimo. Wow, y por allí comenzó la escuela de etiqueta, comenzó este boom, como yo diría, de la pasión por el protocolo. Vamos a hablar de entrarnos un poquito más en el tema. Protocolo para mí siempre es regla. ¿Qué es lo básico que debemos conocer sobre protocolo? Yo trabajo con estudiantes y es importante, ¿verdad?, conocer estos protocolos y estos órdenes o reglas en el contexto donde estamos ubicados para poder Correcto, lucir bien. Eh, correcto.
Sí, mira, lo primero es que me gusta separar las dos disciplinas porque uno tiende a decir, ay, tú vas a tomar un curso de etiqueta y protocolo. No, Mm, mira, es poco probable. Etiqueta es una cosa y protocolo es otra cosa. bello. Son dos disciplinas, sí, que trabajan de la mano, obviamente, sí, pero es poco probable que tú vayas a tomar un curso de las dos cosas porque como bien dices, protocolo es orden, es precedencia. Es cuando tú vas a un sitio y te dicen, Albert, tú te vas a sentar en la tercera silla de tal cosa o te vas a sentar en tal mesa. Eso es protocolo. Ahora, si te van a decir, Albert, tú tienes que llegar a ese lugar vestido de negro o con saco y corbata. Mira, te tienes que comportar de tal manera, por favor no hables mientras el presentador tal cosa. Eso es etiqueta porque te están diciendo cómo va a ser el comportamiento en el lugar. O sea que son dos cosas diferentes, van de la mano, pero sí, en mi caso, yo prefiero la etiqueta, o sea, enseñar la etiqueta. Me gusta más enseñar la etiqueta. El protocolo es más institucional, más tratable en el orden diplomático, ¿verdad? Y hay Ujú. sí especialistas en eso. Yo te puedo hablar de eso, pero mi pasión realmente siempre ha sido la etiqueta. Sí, interesante por demás, porque protocolo, como bien lo dice, es protocolar según la institución. Y probablemente Así en el es. gobierno se trabaja de una forma y en una institución privada o corporativa se trabaja de otra. Y cuando Sí, hablamos sí. de etiqueta, ¿a qué nos referimos? A comportamiento, no hablamos puramente comportamiento, saber estar en un lugar. Por ejemplo, ahora tú y yo tenemos una etiqueta, yo tengo que esperar mi turno, ¿verdad? Que tú termines de hablar, tú tienes que esperar el mío, yo no me puedo parar de aquí porque no te puedo dejar el espacio en blanco. O sea, tenemos una etiqueta aquí y de eso básicamente se trata. A mí me encanta el libro porque habla hasta el mero hecho de que salgas de tu casa hasta que llegues al lugar donde te toca. Y Ujú, específicamente lo estaba viendo en las entrevistas de trabajo porque algo que yo siempre digo y siempre le menciono a mis estudiantes, sí llegó la inteligencia artificial, sí hay tecnología, pero todavía al sol de hoy, a pesar de todo lo que hemos alcanzado o los avances de la tecnología, todavía usted tiene que ir a una entrevista de trabajo y en esa entrevista de trabajo hay unos seres humanos que te van a entrevistar y quieren saber y conocer a esa persona que va a estar añadiendo valor a ellos en la empresa y en la corporación a través de esa entrevista. Por lo tanto, ahí se da una etiqueta. No quiero que me abunde mucho porque yo creo que la gente compre el libro, pero ¿qué debemos tener presente esos tips o datos? Porque compañeros y compañeras, amigos que nos están viendo, los libros de este libro son de 600 tips y es bien interesante porque va punto por punto y ujú. me ha llamado la atención porque no, me has hablado desde la entrevista cuando llego, de cuando estamos antes, durante y hasta después, hasta qué hacer Así en es. una fiesta del trabajo. ¿Cómo nos Sí. preparamos para una entrevista de trabajo? En resumen, porque todo está aquí, busquen el libro. Sí, y ahora que tú dices eso, Albert, lo bueno que tiene el libro, una de las cosas es que es de muy fácil lectura. Sí, Tú sí. sabes, ahora que vivimos en este mundo de la inmediatez, que no queremos, que queremos las cosas por cucharita, así rápido, el libro está señalado por puntos, o sea que de repente tú dices, mira, chequete ahí el punto 200 o llegué hasta el Ujú. punto 200, o sea que es mucho más fácil. Sí, porque mira, una entrevista de trabajo hay que verla como una ceremonia. No es que usted va a ir a 20 entrevistas y la 20 entrevistas va a ser lo mismo. No. Usted tiene que prepararse para el lugar en donde va a asistir y conocer, oye, si ese lugar está en otro país internacionalmente, dónde se encuentra ubicado, exactamente a qué se dedican, para poder inclusive usarlo como un tema de conversación en un momento dado, cómo visten en el lugar, cuál es la cultura del lugar para usted no desencajar, ¿verdad? Si es un sitio muy formal, no vaya informal, si es informal, no vaya muy formal. O sea, tiene que sentirse que cuando usted entre, usted forma parte de ese entorno. Aunque sea una entrevista virtual también tiene su truquito. Mira, ahí sí, yo te voy a decir uno y lo veo con frecuencia. A veces nos sentamos en una silla de esas que giran. Ah, ¿Sabes lo que te digo? De esas que van ajá, dándole ajá. vuelta. Y el entrevistado, la persona, tú lo ves moviéndose. Eso lo veo yo con frecuencia, que uno no se da cuenta. Usted Wow. tiene que buscar una silla que no se mueva, porque eso también crea como una distorsión visual. Buscar inclusive el fondo que sea el apropiado, la vestimenta, que aunque sea virtual, que sea la vestimenta apropiada.
que usted esté bien peinado, bien, que luzca bien, sus pertenencias, si es un asunto, si es una entrevista presencial, que las pertenencias personales nunca las ponga en el escritorio de la persona, siempre manténgase con ellas. Hay una serie de cosas, cómo nos vamos a sentar de manera que nos veamos también empoderados. Todo eso yo lo digo en el libro. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. El celular en la recepción, deje ese celular, no se mantenga todo el tiempo sentado en la recepción, ausente de lo que está pasando. Todo lo contrario, mantenga el celular guardado y mire, sonría. Si hay una revista, si hay un libro de la institución en la mesa, aprovechelo, léalo de manera que se vea que está interesado en los asuntos de esa empresa que visita. Desde que usted sale de su casa ese día, ya vaya en actitud de eso, porque puede pasar cosas en el camino que inclusive coincida hasta con un entrevistador, como me han contado, en un ascensor. A veces están en el ascensor mirando el celular y usted no sabe si el compañero de ascensor es la persona que lo va a entrevistar. O sea, wow, es actitud desde que salimos de la casa, de que vamos a una entrevista de trabajo. No, esto está hermoso. Fuimos contratados, ya tenemos el trabajo, hay un evento, hay una actividad y nos toca ser el maestresala o el maestro de ceremonia. ¿Cuál es la etiqueta que debemos seguir? Probablemente hay cosas que son lógicas y obvias, y yo que llevo tiempo en esto, pero como trabajo con estudiantes, me gusta siempre darle esos tips de qué se deben cuidar cuando les toca hacer. Una cosa es ser el animador, porque es el que está en la fiesta. Mire, saludos, bienvenidos, etcétera, etcétera. Pero está también el que le toca ser el maestro de ceremonia en este evento corporativo formal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Vamos primero con maestro de ceremonia y después me gustaría adentrarme al campo de la oratoria. Esa etiqueta que debemos tener en esos contextos. Bueno, mira, lo primero es la preparación. La documentación, no lo de nada por sentado, de que yo creo y me dijeron, no, 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 no es que me dijeron, prepárese, van a estar en la mesa presidencial fulano, sutano y sutano, asegúrese usted de que son esas personas realmente y de que están en el orden que piense. Te lo digo porque ya yo inclusive me he visto en situaciones porque he estado muchas veces en maestría de ceremonia. Lo primero es, como te digo, esta preparación, pero para eso hay que hacerlo previamente y también el día del evento llegar mucho antes porque surgen cambios a última hora, tú lo sabes. Entonces, sí, para quedar bien ante un público, porque eso te da seguridad y no hay nada más agradable que sentir un presentador seguro, ¿verdad? De que saque su tiempo para hablar con el anfitrión del evento, cómo quiere que hagamos cuál es el estilo de aquí, todo ese tipo de cosas hay que hacerlo bien preparado, bien ensayado. Eso para mí es fundamental y la puntualidad a número 1 también. Por esa misma línea, si me toca ser el presentador o el orador del evento, hay unas cosas que también son obvias y lógicas, debemos conocer el público, etcétera, etcétera, pero ¿qué debemos tomar en consideración? Entre ellos la vestimenta, el manerismo, cómo nos expresamos, cómo, yo siempre lo digo, cómo bailo con el público, dependiendo del escenario, porque también yo soy bien celoso con el público en mesa. Por lo menos cuando yo doy presentaciones, procuro que mi público no esté en mesa porque siento que la distracción va a ser mucho más fácil y el trabajo para mí es el doble como orador. Pero ¿qué debemos tener en consideración cuando somos los talleristas o conferenciantes? Sí, mira, como te dije, dentro de esa preparación tú tienes que conocer la cultura del lugar, ¿verdad? Para no desentonar ni siquiera con la vestimenta, como te decía hace un momentito, porque eso es muy importante inclusive para conectar con el público es fundamental, para que no te veas muy distante. Saber, mira, hay lugares en donde tú tienes que comenzar saludando a ciertas personalidades. Entonces, es importante tener esa lista para saber exactamente quiénes son y cuál es el orden en que nosotros tenemos que saludarla, porque el protocolo no se puede saltar. Sentirte pausado, sentirte como empoderado del momento, todo eso es importante para que uno no vaya. Tú sabes que a veces los nervios te hacen hablar rápido. Como de alguna manera nadie te lo dice, pero es como para salir rápido del asunto. Como un Para uno mecanismo de sentirse. defensa. Exactamente, sí, para ir pausado y además eso te permite ver cosas que a veces suceden en el momento y que uno la puede salvar estando ahí. Ok, o sea que eso es importante. Interesante por demás. Ahora otro escenario. Me toca ser el entrevistado. Me van a entrevistar a mí y lo digo porque ayer tuve la experiencia que de momento pues hay lugares donde quizás el asiento, hay personas, ¿verdad? Que somos entrados en peso o quizás no tenemos, mencionas la importancia de la ropa también, de sentirnos cómodos. Yo soy propulsor de eso, que siempre nos sintamos cómodos porque si nosotros nos sentimos cómodos, pues proyectamos comodidad y se nos hace más fácil sentirnos seguros. Si nos toca ser el entrevistado,
pero mira este contexto, el entrevistado en este foro delante del público. Es como si tuviéramos una experiencia como esta, pero ante un público, estamos en un escenario, en un coliseo, también depende del contexto. ¿Cómo también me debo preparar para poder proyectar una etiqueta y una seguridad cuando estoy expresándome? Mira, el entrevistado, como te dije, también tiene que prepararse, Bello. tiene que conocer el lugar, quiénes son, cómo son, para identificarse con eso y hacerse sentir como parte del lugar, obviamente, porque uno no puede llegar al sitio de cero. Eso es como cuando yo hablo de anfitrión e invitado, que uno siempre entiende como que el anfitrión es el que tiene todo el peso. Bueno, tiene la mayoría, es cierto, pero el invitado también tiene sus funciones para lograr precisamente que el ambiente se sienta en armonía. Uno tiene también que poner de su parte, conocer y saber quiénes son las personas que van a compartir conmigo para inclusive yo saber de qué voy a conversar con ellas, ¿entiende? Cómo yo voy a actuar, una serie de cosas que me sientan a mí, que me hagan a mí ver como parte del momento. Entonces, todo el mundo, mira, a veces uno va a eventos en que el presentador está hablando y es horrible cuando uno escucha al público conversando y Ujú. uno se cansa de mirarlo y la gente no para de hablar. Y hay que saber que esa es una de las partes más importantes de la etiqueta en un evento. Cuando usted es invitado, cuando usted es parte del público, usted tiene que dejarse llevar del presentador e inmediatamente ese presentador toma un micrófono, ya usted no puede seguir hablando, tiene que parar la conversación. Ahí es que mucha gente se para a saludar, se para a preguntar al otro y esa es una falta de cortesía y una falta de educación. Así mismo. Esta vez estoy en un foro, estoy en un evento, pero voy a hacer una pregunta en público. A veces, Ujú. ¿verdad? Yo soy de los que veo o percibo que hay personas que hacen preguntas innecesarias para simplemente dejar saber, güey, yo soy más conocedor que tú. Si me Ajá. tocara hacer una pregunta en un foro como este, imagínate que estamos los dos, te estoy entrevistando a ti y alguien se levanta y va a hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera dentro de esa etiqueta de poder expresarnos a la hora de hacer esa pregunta y dirigirnos? Porque hasta lo más básico de hablar por el micrófono, yo me he dado cuenta que hay gente que se pega así, hay gente que se aleja así, no se oye, entonces se atrasa también en ese proceso. ¿Cómo debemos hacer esas preguntas? Bueno, mira, ahí obviamente respetando siempre el protocolo que dicte ese evento, ¿verdad? Siempre tener ya pensada tu pregunta, porque a veces toman el micrófono y ahí es que empiezan como a hilvanar su idea, eso es horrible y uno así esperando. Buena postura, buena Wow, dicción, pero una cosa fundamental ahí, Albert, que siempre pienso, nunca hacer una pregunta que avergüence al presentador o al wow, expositor. muy bien. Nunca hacer una pregunta que ponga en entredicho lo que esa persona dijo. ¿A qué me refiero con eso? A veces un expositor expone su idea X y viene una persona y dice, la contradice. Mm, Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, porque tal y cual cosa. Mira, eso se puede hacer, pero de una manera, de un espacio reservado. Pídale la palabra a esa persona en un espacio entre ellos dos, pero nunca en público, porque esa persona es un profesional que brindó ese tiempo para exponer esa idea. Entonces, para mí eso es fundamental. De todo lo que yo te pudiera decir, eso, porque pocas veces leemos sobre eso y eso es sumamente importante. Nunca decir o preguntar algo que pueda avergonzar a ese expositor. wow, interesante por demás. Vayamos a la cotidianidad. Hay unos datos muy interesantes. Estaba leyendo en el libro hasta cuál sería la actitud cuando nos montamos en un ascensor, cuando Ah, llegamos a una oficina. En esa cotidianidad, a mí siempre me llama la atención o siempre procuro el cómo saludar en esa primera impresión, porque yo siempre le enfatizo a mis estudiantes la importancia del networking o hacer esas conexiones, ¿verdad? claro. Ir a estos eventos donde yo puedo conectar, porque a la hora de yo conectar, mire, por simplemente yo ir a la Feria del Libro Internacional del Libro en Santo Domingo y conectar de una manera propia y de una manera, Ujú. ¿verdad? De etiqueta, pues mira, establecimos esta relación. ¿Cuáles son esos puntos que a veces se obvian o obvian
el común de los mortales o probablemente dentro de la presión, pues no nos podemos expresar bien, porque me consta que a veces, y seguimos siendo seres humanos, podemos conocer protocolos y etiquetas y fallamos a veces en lo básico por Claro. quizás alguna situación que, mira, se llovió o tuve, me llegó una noticia y me encontré con alguien, resulta que eres presidente de la nación y mira la manera en que lo saludé. ¿Qué debemos tener en cuenta? Even though, y perdonando la expresión, porque hablas muy bien de no traer lo- estos idiomas que quizás uno domina y no hablar de ese idioma delante de otra persona que no lo domina. ¿Qué Sí. debemos tener en cuenta cuando nos saludamos o nos presentamos por primera vez? O escuchar el nombre de la persona, eso es Sí. fundamental. Te voy a dar un ejemplo. Si tú y yo nos presentamos por primera vez, ¿verdad? Y yo te digo a ti, hola, un placer, yo soy Jacqueline Viteri de la Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri en Santo Domingo, porque te tengo que decir algo de mí para que tú no te quedes en el aire. No se dice solamente yo soy Jacqueline Viteri. Ajá, ¿y con qué se come eso? Bueno, entonces, cuando yo me presento, ¿qué tiene que hacer Albert inmediatamente? Hola Jacqueline, yo soy Albert de tal y cual cosa, ta, 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 ta. Inmediatamente Albert tiene que decir mi nombre, porque ¿qué va a lograr Albert con eso? Primero, captar mi atención. Bello. Segundo, me dice, wow, él es muy observador, mira cómo inmediatamente él escuchó mi nombre, ¿verdad? Y está interesado en conocerme. Y de ahí en adelante, cada vez que Albert me habla, siempre, mira Jacqueline, a mí me encantaría conocer tu libro, escuchar, leer tu libro, ta, ta, ta. Y yo, Albert, yo fascinada, mira, aquí tengo mi libro, no sé qué. Entonces ya los dos mencionamos los nombres de cada uno. Mira, Albert, eso no te lo enseñan en ninguna universidad. Así mismo. Sin embargo, la importancia que tiene de tú llamar a otra persona con su nombre es una cosa increíble. Eso lo tenemos que aplicar en cualquier escenario. Hasta cuando nosotros vamos a comer a un restaurante, que en un inicio viene el capitán o viene el mesero y te dice, buenas noches, yo soy José y lo voy a estar atendiendo en esta cena. La mayoría de la gente, nada, como que dijo el nombre y nada, pero esa persona te está regalando su nombre momentáneamente para que tú lo utilices y logres con eso que esa persona se sienta tu mejor aliado. Él se va a sentir comprometido a ofrecerte el mejor servicio cada vez que tú le digas, José, ¿qué le parece si no trae el menú? José, ¿qué le parece si no trae tal cosa? Entonces ya él se va a sentir, escuchando su nombre, se va a sentir comprometido a ofrecerte el mejor servicio. Entonces, para mí, en una presentación, obviamente te puedo hablar de otra cosa, que la buena postura, que cómo se estrecha Ujú. la mano correctamente, te puedo hablar de un millón de cosas, pero para mí es fundamental decir y escuchar el nombre de esa persona que se presenta. Wow, y eso está en el libro también, que, by the way, Claro. Sí, 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 o con por si acaso, fotografías y y todo. tiene la fotografía y las imágenes que está espectacular a la hora de estrechar las manos, Sí. esto está espectacular, me encanta. Ajá. Dato interesante, de momento me presento con alguien, no lo reconozco y Ujú. resulta que es una figura pública. Voy a Ya. saludar, Jacqueline Viteri y me doy cuenta que es Jacqueline Viteri. ¡Ay, yo te sigo! ¿Cómo controlamos nuestras emociones de admiración hacia esa persona que probablemente no conectamos al principio, pero de momento, ¿verdad? La memoria nos puede fallar, pero de momento conectamos y resulta que tomamos una clase contigo, que te seguimos en las redes y de momento ahora conectamos y me di cuenta cómo controlamos las emociones cuando estamos delante de una figura pública y nos damos cuenta cuando nos menciona el nombre y repito el nombre y me doy cuenta de quién es Jacqueline. Sí. ¿Qué debemos hacer en ese escenario? Mira, como cada ser humano es diferente, ¿verdad? Es probable que esa persona que va a ser saludada lo va a recibir de manera diferente. Entonces, como no sabemos cómo va a ser su reacción, yo mi sugerencia, respire profundo primero Bello. antes de acercarse a esa persona para que no la vaya a asustar, ¿verdad? Porque a veces también vamos y saludamos a una personalidad y quizá no es su mejor día. Quizá es un Ujú. momento en que está pensando en algún problema o cómo va a solucionar algo y entonces nosotros la queremos abordar y sacar de lo que está pensando. Respire profundo y vaya poco a poco y acérquese, ¿por qué no? Y dígale, usted es fulana de tal, ay, qué gusto conocerle, no sé qué, para que la reacción, porque puede ser que la persona reaccione súper bien, pero también puede ser que no, ¿verdad? Ujú. Depende el momento también, o sea, que respire profundo y vaya con delicadeza y cortesía y también sea prudente porque tenemos también que poner a funcionar el sentido común. Si vemos que no es el momento para saludar, bueno, pues nada más mire, lo sonríe, que quizá la persona te diga acérquese. Hay que Ajá. ver en qué está esa persona en ese momento, ¿verdad? Hay que ser prudente. Número 2, quiero pedirle la foto. ¿Cómo me acerco para pedirle la foto sin estribar en una falta de respeto? Y también me he dado cuenta casi siempre que me tomo fotos con personas
influyentes o personalidades tienen algo bien claro. Casi todos ellos tienen claro la claridad de la luz. Me he dado cuenta que a veces vamos a movernos hacia acá para que se vea mejor la luz. ¿De qué manera yo puedo pedir la foto sin estribar en una falta de respeto? Pero sí, porque es un recordatorio, es una memorabilia o probablemente el que, mira, ya Claro. que cuando yo subí la foto contigo, en mis redes la gente se volvió loca. Y yo, pero, y eso es lo bueno también, o sea, en cierta medida, porque ese respeto también uno lo tiene, pero de momento, mira, pero si yo la seguí en la pandemia, que sí es mi favorita, y yo, bueno, yo la acabo de conocer y tengo su libro, de verdad que honor y qué privilegio, pero tampoco quiero abusar de la confianza. Ah, que ella es famosa, pues entonces vamos a aprovecharnos de ello. ¿Cómo controlamos también a la hora de pedir una foto? De la misma manera, o sea, uno va poco a poco, ¿verdad? Más o menos fijándose cuál es la actitud de esa persona. Cuando uno le ve que es correspondida esa amabilidad, pues uno va, mira, yo te sigo, ay, qué bueno, qué placer conocerte, qué emoción. Mira, ¿te parecería que no me tomara una foto contigo? O sea, uno se va dando cuenta, uno no va a entrar inmediatamente, ay, me quiero tomar una foto contigo. No, uno saluda y le dice por qué la emoción de verte, no sé qué, y ya como que uno va poniendo a tono a esa persona, ¿verdad? Entonces, prudencia, sentido común y vaya despacio. Y uno lo logra, pero así. Hermoso por demás. Me llama la atención lo de llamar a la persona por su nombre. Me asustó un Sí, poquito porque después volvemos al tema, dependiendo del entorno y en contexto, pero yo soy más, o en cierta medida me gusta llamar más por el apellido cuando estamos entrando en una zona de confianza o más protocolar, porque siento que a veces si me llaman por Albert, es como que ese Albert ya estamos en un círculo de confianza, pero a veces prefiero llamar casi siempre a un profesor, algún decano, ¿verdad? Por su título previamente, si es doctor o profesor, pero para poder ir entrando en tono de confianza, si es que lo voy a llamar por su nombre, me gusta llamarlo por apellido. ¿Cómo pudiéramos jugar en ese aspecto de si lo llamo sí, por apellido o lo llamo por nombre? No voy a hacer que estribe en una imprudencia, como muy bien lo estamos diciendo, que de momento, ay, Jacqueline, o sea, lo hablabas en el libro, el tutear. De momento, si el presentador de la entrevista de trabajo, pues, valga la redundancia, se presenta, me dice que él se llama David Santiago, por ejemplo, yo le digo, pues mira, David, en una entrevista de trabajo, pues ya siento que ya al mencionar tu nombre estoy tuteando. ¿Cómo pudiéramos manejar el llamarte por nombre, pero a la misma vez llamarte por apellido para entrar en esa confianza? sí, no, mira, todo depende del lugar, Albert, porque debo decir que hay lugares en donde la persona se llama por apellido y hay lugares por donde se llama por el nombre. Bello. Entonces, por eso yo te decía al principio que es importante conocer la cultura del lugar. Mira, por ejemplo, aquí en instituciones públicas, tú llamas a la persona por su apellido, ¿verdad? Siempre. Señor fulano de tal Ujú. o señor Viteri, señora Viteri, ¿verdad? Si tú vas a llamar por don o doña, pues no se llama por el apellido, obviamente, se llama por el nombre, doña Jacqueline, no se llama doña Viteri, sino doña Jacqueline. Pero hay que conocer la cultura del lugar. Hay otros lugares que inclusive Albert se llama por su título académico, o sea, por ejemplo, doctor, licenciado, también hay que conocer la cultura del lugar para uno no desentonar. Hay lugares en donde simplemente se llama a la persona por su nombre. Hay que ver, o si es un ambiente familiar, si es un ambiente solamente entre amigos, entonces se llama solamente por el nombre. Pero hay que saber primero para uno no pecar cómo es la cultura del lugar. Eso es importantísimo conocerla. Hay unos datos interesantes que mencionas en el libro y es a la hora de comer o que nos vamos a sentar, el jefe nos invita a un desayuno, nos invita a un almuerzo y estamos todos en ese almuerzo. Y a veces yo siempre he partido de la premisa que siento que me están evaluando en todo lo que hago, ¿verdad? Entonces es importante considerar la dieta, lo que vamos a pedir. Ella menciona, compañeros, amigos y amigas, si usted nos está viendo en el libro, cómo hasta tú servirte en un buffet, porque obviamente si tú llegas con un plato exuberante y volvemos al tema, según el contexto, pero tampoco, o sea, si en Exacto. esta reunión es una reunión corporativa, una reunión de llegar a algún acuerdo, pues también el mero hecho de que estés consumiendo algo en la dieta de ese día, pues puede repercutir en que haya mal olor, en que sea de mal agrado a las otras personas. ¿Qué debemos tomar en consideración cuando, ¿verdad? Sin detallar todos los detalles que ya están en el libro, cuando nos toca sentarnos por primera vez con alguien en una mesa, que quizás lo estamos conociendo, o probablemente sentarnos con alguien de nuestro trabajo, quizás nuestro jefe o estos almuerzos que le llaman los almuerzos o cenas corporativas.
Mira, debo decir que hay diferencias. Por ejemplo, no te puedo decir en sentido general porque tú tendrías que decirme, mira, vamos a hablar solamente de una comida corporativa o vamos a hablar de una comida social, porque cada una tiene, como dicen aquí, su truquito, ¿verdad? Una comida corporativa tiene que tomarse en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, cuál es la jerarquía con la persona que nosotros vamos a comer para saber si va a ser un tono como de más o menos confianza. Eh, Hay que saber inclusive cuál es la comida que yo puedo pedir en una comida corporativa, porque el propósito de una comida corporativa es mucha conversación, mucha negociación. Yo no voy a estar pidiendo, para darte un ejemplo, un plato con espagueti que me la voy a pasar todo el tiempo enrollando pasta larga, mirando hacia abajo o quizá temerosa a que me brinque o me salpique una salsa. Mm, No, voy a pedir una comida que se ajuste a lo corporativo, que puede ser algo discreto, un purecito, quizá una pechuguita, algo que yo resuelva rápido, ¿verdad? Y sobre todo que no esté lleno de salsa, de muchos olores y ese tipo de cosas para poder seguir conversando y aprovechar ese tiempo al máximo. No voy a salir tampoco de una comida corporativa con una bolsa en la mano de lo que sobró, ¿verdad? No me voy a llevar nunca la sobra, porque en algo corporativo, imagínate tú que yo voy a negociar con alguien de algo y yo entonces me voy a llevar la mitad del filete que dejé. O sea, no se ve elegante. Ahora, eso quizás se puede hacer en una comida familiar, en ok. una comida social, donde ya yo tengo confianza con la gente con la que yo estoy comiendo. Entonces, por eso te digo, cada comida tiene su truquito. Hay que saber cuál es la finalidad de cada comida. En esa comida familiar, ahí sí yo puedo pedir mis espaguetis, ¿verdad? Porque ya la dinámica es otra. Entonces es bueno diferenciarlo. Por eso es que yo precisamente escribí ese libro para que la gente sepa que si usted es un profesional, no se vaya a tomar un curso de etiqueta social. Tómese un curso de etiqueta corporativa si usted quiere saber cómo comportarse en el ambiente corporativo. Por eso fue que lo hice, para que estuvieran claras esas diferencias. Estamos en este ambiente corporativo, estamos compartiendo con esta persona por primera vez. ¿Qué preguntas? Y yo soy bien celoso con eso, porque en cierta medida, pues también me cuido de las preguntas que hago, aunque sí hay un interés en cada pregunta que hago. O sea, hay una intención en la pregunta, pero sí he visto que muchas veces tengo amigos y amigas que hacen preguntas en estos primeros escenarios, estas primeras veces que le toca sentarse con alguien que no corresponden. Y también lo hablas en el libro. Hay unos temas que no se van a tocar en el ambiente corporativo. No vas a preguntar si estás casado o estás soltero, ¿verdad? A menos que se entre en un tono de Exactamente. confianza, pero ¿por qué línea pudiéramos comenzar a entablar una conversación? Porque Ujú. también, y me corrige, compañera, a veces hacen estos escenarios se dan para conocerme a mí, que voy a ser un futuro empleador. Quizás no me hagan una entrevista, pero me llevan a comer para ver cómo yo me comporto y así yo sé si te puedo tener en mi empresa o no. Que Pe- se hace mucho hoy día, Mira, ojo con eso, ajá, ¿cómo yo dirijo las preguntas? ¿Cómo contesto? ¿Cómo me expreso? Porque no es lo mismo una entrevista de trabajo a un escenario, como dice el Mystery Shopping, donde me tengo que sentar en un restaurante y allí yo puedo hacer preguntas, pero a la misma vez me pueden hacer preguntas. ¿Cómo me comparto? ¿Cómo se da esa dinámica? totalmente. Mira, por ejemplo, en una comida corporativa, obviamente no nos vamos a sentar y de una vez yo te voy a decir, Albert, mira, trajiste los papeles de tal cosa, vamos, no. Siempre uno entra como de manera sutil en el tema. ¿Y cómo entramos de manera sutil? Nos ponemos al día con lo social, con lo familiar. Ay, qué bueno, Albert, que nos vemos aquí. ¿Cómo están por tu casa? Así en sentido genérico, ¿verdad? No te voy a preguntar por tu mamá, no, porque de repente va y me dice, no, mi mamá falleció hace 10 años, no, no, uno dice en sentido general, ¿cómo están Bello. por tu casa? ¿Cómo va todo? Ah, muy bien, ah, qué bueno. Y uno dice cualquier cosita así ligera para ir un poco entrando al tema. Entonces ya cuando ya pedimos las bebidas, ya ordenamos, ¿verdad? Para no dilatar la cosa, entonces ahí sí. Bueno, mira, ¿qué te pareció el proyecto que te envié? ¿Tú entiendes que podemos hacerle algunos ajustes? ¿Te parece bien así? Ta, 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 ta. Y entonces ahí más o menos, ya al cierre, en la conclusión, ponte tú el postre, por ejemplo, volvemos ahí, hacemos un cierre ya. Podemos hablar de algo así un poquito más personal o más familiar, pero siempre en sentido genérico. Mira,
por cierto, que te vaya bien en ese viaje, que me dijiste que vas a Hawái, no sé qué, tú puedes preguntar quizá cuál es el propósito del viaje. Ay, mira, que tengo una prima que se casa en Hawái, no sé qué, y ya ahí como que terminamos, ¿verdad? Y hacemos ese cierre ya un poquito más cercano. Así es como se va manejando la cosa, como de abajo, vamos al tema y volvemos y bajamos. No, Ujú. espectacular. Y te quiero abundar en ese aspecto. También si estás del otro lado, si eres a suponer, me vas a entrevistar vos y de momento llego aquí al restaurante, también si la pregunta es general, yo me tengo que limitar a lo general, porque, y me corriges, si me toca a mí contestar la pregunta, ¿cómo puedo contestarlo de tal manera que no se vuelva imprudente? Porque si vamos a una reunión corporativa y me preguntas por la familia y yo te cuento la historia completa, es No, capaz que la reunión se vaya porque mira, a mi mamá le pasó esto, entonces, no. ¿cómo podríamos controlar de no ser imprudentes en ese aspecto? Exactamente, no. Siempre mantenerlo, acordémonos que es corporativo, ¿verdad? Es más, hasta en lo Ujú. social, no hay que dar detalles. Fíjate que a veces Bello. uno le pregunta, ay, mira, lamento mucho que supe que tu mamá fue hospitalizada, no sé qué. Vamos a suponer, uno por querer, ¿verdad? Solidarizarse. Ujú. Tú no tienes que entrar en detalle. Ay, sí, mira, ella tiene tal cosa, le sacaron tanta pinta de sangre, le hicieron no sé qué cosa. Cero detalles, no hay que dar detalles, la persona no necesita detalles, simplemente quiere ser empático contigo, quiere ser solidario y uno le da las gracias, sí, mira, sí, pero con el favor de Dios vamos a salir de esto, muchas gracias por preguntar, no sé qué, pero no entren en detalles, no son necesarios. Fíjate que hay gente, yo le digo siempre a María Dolores, que van a la oficina. Ay, no, mira que en mi casa todo el mundo tiene COVID. Mira aquí, mira, me le he pasado poniéndome inyecciones y estoy tal cosa. Mira ese ojo se me cayó, mira, por favor, ¿ok? No, eso cansa. Además, como que da una onda Sí. diferente, que no la necesitamos, ¿verdad? Cada cual de nosotros tiene su problema, cada cual cargamos cosas, todos aunque nos vean sonreír, aunque todo el mundo tenemos nuestro saco detrás, pero no es necesario andar así divulgándolo, porque lo que queremos es más que nada como ayudar a una armonía, como un ambiente positivo y dando tantos detalles de cosas negativas no aportamos realmente. Wow, no, interesante, interesante problema. Quiero ir cejando ya, pero dos escenarios interesantes. Me monto en un Uber y yo viajo mucho, entonces de vez en cuando pues me encanta compartir con yo le diría los Uberistas o el taxi, cómo también pudiéramos entablar esas conversaciones con los taxis o los Uberistas dentro que sea una etiqueta. Y a la misma vez quiero añadirte otro escenario, el avión. En los aviones, cuando nos montamos, yo todavía no tengo mi avión Ay, privado, ni Dios voy en mío. primera clase, pero si me siento en ese avión, tengo personas a mi lado que probablemente se conviertan en mi jefe algún día o pudiéramos entrar a una amistad o en mi podcast. Creo que he tenido varios que conocí en el avión. Esos dos escenarios, ¿qué me cuentas? ¿Cómo nos pudiéramos comportar? Mira, primero me preguntas del Uber. El Ajá, Uber, si estamos en actitud de conversar, ¿verdad? Porque a veces no, a veces tomamos el Uber precisamente porque queremos ir trabajando, preparándonos para ajá. algo que va a acontecer. Eso puede pasar, ¿verdad? Sí. Si hay, a mí me ha pasado más que nada, más que con los Uber, con los taxistas normal, que ellos quieren conversar y conversar, conversar, y uno no está en eso porque estoy leyendo. Uno Ajá. simplemente amablemente le puede, tú sabes, le puede responder algo, ay, disculpe, que ahora voy a leer algo, si es una persona que insiste en seguir conversando, disculpe, que ahora tengo que leer algo, punto y ya. Pero no entrar en conversaciones como muy profundas, mantenga eso siempre por arribita. Ay, mire, qué bueno, usted es de aquí, de la ciudad, ay, qué bueno, qué linda su ciudad, lo felicito, no sé qué, pero cosas así genéricas, si uno tiene el tiempo de conversar, nunca entrar más allá. En cuanto al avión, wow, el avión es un tema, Albert. Dios mío, qué extenso puede ser el del avión. Mira, el primero que se Un me podcast ocurre, para este. ay, no, 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 solamente para eso. Cuando la persona entra al pasillo, ¿por qué es que la gente no sabe que los paquetes se ponen delante de la persona? Hay damas que van con la cartera en el hombro y tú sabes que para viajar siempre son carteras grandes con muchas Ajá. cosas. Y tú ves que van empujando a todo el mundo y no se dan cuenta. O ya me acaba de pasar, chicos con súper mochila
y se paran en los pasillos, a veces hasta para ver al otro que está subiendo algo ahí, y entonces hacen así, ¡pum! Y con la mochila cogen y te dan. Así hubo uno que Wow. me dio recientemente en la cara y se lo dije. Le dije, amigo, mire, agarre su mochila y póngala delante de usted para usted tener control de su mochila. Por Wow. suerte fue muy educada y me dijo, ay, disculpe señora, no lo había pensado. Y digo, sí, los paquetes siempre se llevan delante para tener control de él. Y eso aplica también para un carry-on, para lo que sea, siempre todo delante de uno, nunca lleva una mochila detrás. Salude mínimamente cuando se sienta, ya sea que le toque el sillón del centro, el que sea, salude. Acuérdese siempre que la persona que ve en el centro le tocan los dos apoyabrazos porque es la persona que está como en el sándwich, es la persona que está más incómoda, por eso le toca eso. O sea, son tantas cosas que hay que tener. No lleve nunca un sándwich con muchos olores, como me acaba de pasar también. Una chica cogió y compró un sándwich de eso como italiano, con mucha cebolla. Cuando abrió eso y lo grande que era un sándwich grande, ella se lo comió al principio y volvió y lo sacó al final. Yo me fui con el cabello, así que hasta me olía cebolla porque estábamos súper pegaditas. No compre cosas con olor, compre cosas que no vayan a molestar a los demás. Cualquier olor, sea bueno, sea malo, va a molestar porque estamos sentados ahí muy cerca. Hay gente entonces también, me ha pasado también en viajes larguísimos de horas, Oh. una pareja que no para de hablar, no para de hablar. Dios mío, pero ¿y qué tanto tienen que hablar en 4, 5, 6 horas cuando hay gente que quiere aprovechar esas horas para dormir, para descansar? A veces son vuelos que salen muy temprano y uno dice, bueno, duermo en el avión. Duermo en el avión. Y si usted le toca a esa pareja que no para de hablar, como me Madre mía. hay que ser prudente hasta con eso, entiendo. Wow. Hay tantas cosas en los aviones. Ahí sí que te podría decir, mira, te puedo preparar una hora completa de detalles sobre un avión. La No, yo verdad. creo que el próximo libro, yo te lo prologo, el próximo libro que sea que de la etiqueta en el avión, En acuerda el conmigo para avión. el prólogo, porque de verdad Sí. que está espectacular. Por esa misma línea, dan los talleres, llegas a República Dominicana, te vas de dónde nace el primer libro y obviamente el que acabas de lanzar, porque este libro es del 2025, solo quiero leer ya para sentir como que este es el libro del año. ¿Qué te lleva a compartir este conocimiento más allá de las redes, más allá de los podcasts y las entrevistas y los segmentos que hace y los talleres de compartirlo en un libro? Cuéntanos una experiencia de ser escritora. Me encanta esa pregunta. Mira, yo tenía ya muchos años con el deseo de empezar a escribir. De hecho, yo, como te dije, estudié periodismo y tengo muchos años escribiendo artículos para diferentes medios, fija, ¿verdad? Entonces yo dije, tengo que sacar el tiempo para escribir mi propio libro. ¿Qué pasa? Que siendo profesora de la universidad, docente académica, noté y viví muchas cosas con mis estudiantes que los adoro con pasión y yo quería como que salieran de la universidad como capacitados para todo. Ujú. Entonces yo notaba cosas tan sencillas al ver, por ejemplo, que yo los convocaba a hablar sobre un tema y que tenían que exponerlo en la clase. ¡Ay! Se mandaban corriendo. Nadie quería a nivel universitario hablar delante de un público. Y lo primero, profesora, mire, yo soy diseñador publicitario, yo no voy a hablar delante de un público. Le digo, pues mira, sabes que está muy equivocado, porque todos nosotros nos va a tocar ese momento en que tenemos que pararnos delante de un público. Puede ser tu compañero del trabajo, venderle tu producto a tu jefe, a un cliente, o sea, vamos a tener esa oportunidad y tenemos que saber cómo manejarnos. Y inclusive yo le hablaba de la postura y demás. Hoy día esos estudiantes de un inicio me mandan ya a sus hijos y ellos me recuerdan sus 10 y 15 minutos de etiqueta en la clase que era en ese entonces de medios, era la clase era de publicidad, yo daba clase de publicidad en la universidad. Entonces, cuando ya yo estaba como en esa ebullición de que quería escribir mi libro, digo, pero claro, la primera inspiración son mis estudiantes de la universidad. Este libro yo tengo que dedicarlo a los estudiantes universitarios y tengo que basarlo en etiqueta corporativa. Por eso es que se llama de la universidad a la oficina, pero en realidad, para serte honesta, ese libro aplica para cualquier profesional, ¿verdad? Sí, sí, Lo que pasa sí. es que mi inspiración fueron los estudiantes universitarios, pero eso cualquier profesional le puede ser de utilidad. Entonces, esa fue mi inspiración. El segundo que me preguntabas, ¿qué es este? Modales a la carta. Yo sabía también que tenía que escribir sobre etiqueta social y sobre todo a la gente le gusta mucho el tema de la etiqueta en la mesa. ¿Qué pasa? Hace un par de años yo fui a capacitar unos camareros y fui, como siempre piensa uno, que uno va a dar.
Pero ¿qué pasa? Yo creo que ahí la que recibió más fui yo, porque ese grupo de camareros, que fueron 30, al concluir me dijeron, nosotros queremos contarle a usted algunas experiencias que nosotros vivimos también con los clientes, porque hasta ese momento yo pensaba que quienes sufrían éramos nosotros de un mal servicio, pero esos seres humanos sufren muchos maltratos de nuestra parte, falta de cortesía, de respeto, una serie Wow, de cosas wow, que yo casi termino llorando en ese taller, que yo no sabía. Para ponerte un ejemplo, a veces piden una bebida y la bebida no resulta como era y le dicen, venga, pero pruébela, pruébela para que usted vea que no está así. O la comida está salada o lo que sea, venga, pruébela, pruébela y le pasan ahí el tenedor para que pruebe la comida. Por favor. Y temas wow. sobre la propina, 1 millón, ni te voy a contar. Entonces, por eso yo dije, bueno, pues mi primer libro va a ser hablándole precisamente al comensal de qué tiene que tomar en cuenta para que ese momento, esa persona, ese personal de servicio sea tu mejor aliado, tratándolo con cortesía y con respeto. Entonces aquí yo hablo mucho de eso, además de la etiqueta en la mesa, pero también tiene su capítulo aparte para el personal de servicio. Bello. ¿Qué cosas tiene que hacer para ofrecer un mejor servicio? Me dirijo mucho a los gerentes de restaurantes, a los dueños de restaurantes también, para que ellos sepan que muchas veces ese personal no ofrece el mejor servicio, es por desconocimiento, porque no ha sido capacitado, no ha sido entrenado en función del público al que va a recibir. Entonces, por eso se llama modales a la carta de la casa al restaurante, para que eso sea una aventura 100% de ambos lados, del comensal como del personal de servicio. No, espectacular por demás, espectacular por este espacio de excepción. Y me preguntas, ¿algún libro, además de los libros que tienes allí, que recomiendas que impactó tu vida o que todo líder o lideresa o cualquiera de los que leen o leemos debería leer? Esos libros que marcaron tu vida, que nos puedas Wow, compartir hoy. yo tengo en la casa tantos libros, tengo mucho de Emily Post, tú sabes, claro, te voy a decir algo, tú notas que hay temas en donde uno difiere, ¿verdad? Ujú. Que la colocación de la servilleta, que colocación de X cosa, pero siempre se tratan con respeto, ¿ok? Para mí cualquier libro de etiqueta o de protocolo es válido porque igual también es válido para mí ver y conocer cuál es el punto de vista de otra persona. Tengo un montón, sobre todo de americanos, que ahora sí rápidamente se me escapan los apellidos, pero me gustan todos, realmente, me gustan todos porque siempre aprendo algo nuevo de ellos. Yo creo que siempre saber el punto de vista de otro profesional es interesante y si uno tiene una diferencia, simplemente tratarla con respeto, porque la etiqueta y el protocolo, Albert, no son una Biblia. Es Mm. mucho la apreciación de la persona que te lo enseña o de la escuela. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que nos dijeron claramente, si ustedes quieren seguir nuestra línea, es la línea de nuestra escuela, que probablemente va a diferir de otra escuela, pero uno siempre sigue la que uno entiende. Y así es como yo practico realmente la etiqueta. Y Jacqueline Viteri tiene pasatiempo. ¿Qué hace Jacqueline Viteri cuando no está hablando de protocolo, de etiqueta o que esté en contextos como este? ¿Cómo es un día normal en la vida de Jacqueline? Bueno, mira, la vida normal, tú te vas a extrañar. A mí lo que me gusta mucho es cocinar. Me encanta cocinar. Una de mis más grandes pasiones precisamente es ser ama de casa. Eso es lo que a mí más me gusta. Tengo mi vida profesional muy activa, mi vida social muy activa. Yo te pudiera, bueno, déjame ver cómo lo hago. Lo que ahora mismo tengo en mi casa Mira esta esto. tarde, una tarde de té. Entonces, mira, en Wow. eso estaba, bueno, no he encendido la luz, pero para que tú veas, mira, acabo de montar esa mesa con todos los detallitos propios de una tarde de té ¡Qué para una bello! que se va a casar. Entonces, en eso me amanecí y ahorita me voy a poner precisamente a seguir poniéndole más detalles a mi mesa de té. Y eso es lo que a mí Wow. me gusta, realmente, estar en mi casa, cocinar, arreglar mi casa. Me gusta mucho escribir. Cuando me da por escribir, no paro. Eso es lo mío. Ah, y otra pasión que tengo, el baile. Tú me ¿Qué? pones música, mira, y yo soy feliz que no te puedo decir. En mi carro voy con la música a millón
Soy muy conocedora de muchos cantantes. Puerto Rico, me encanta la música de Puerto Rico. Nos podemos llevar un tú a tú de todos los cantantes puertorriqueños, de todos los cantantes mexicanos, yo soy de los cantantes españoles. Yo soy enferma con la música también. ¡Wow! Sobre Espectacular. todo si se baila. Sí, esa que estamos entre la salsa y el merengue, ¿no? Bueno, salsa merengue, me gustan las baladas, ay, me gusta mucho, bueno, es que tengo muchos cantantes queridos, conocidos. Ayer estaba oyendo una canción de Willy Chirino que le dedicaba a Puerto Rico. Tú sabes que Willy Chirino adora Ajá. Puerto Rico por muchas razones, y oía donde él hacía un recuento de los cantantes puertorriqueños y que los pedazos que le dedicaba y demás. O sea que la música, la cocina son mis grandes pasiones. Podcast, ¿cómo Jacqueline Viteri, a pesar de que sí está al día en los conocimientos y tiene esa base, cómo se nutre previo a un taller? ¿Consumes algún podcast? ¿Pasas tiempo en algún taller de educación continua? ¿Cómo te preparas además de todo lo que estás haciendo? Mira, yo, para serte honesta, no sigo mucho podcast, Ok. no, pero sí leo mucho. Tengo mi mesita de noche llena de libros. Como viajo mucho, tengo la oportunidad de viajar mucho, siempre compro libros donde quiera que voy. Me lo voy devorando en el avión, me lo devoro aquí en mi casa cuando tengo tiempo. Cuando veo un nombre que no conocía, inmediatamente lo investigo, inmediatamente me hago la idea de que voy a conocer esa persona y viajo. No importa dónde esté, no importa que sea en Europa, no importa que sea en América, y hago los amarres y voy a conocer a esa persona y le digo, mire, yo quiero conocerlo, quiero que me dé un taller por 1 hora, 2 horas, y lo logro. Y esa es la manera, porque esa es otra cosa, Albert. Uno quiere un milagro, pero uno tiene que invertir en uno. Para lograr esos milagros hay Así que mismo. invertir. A veces uno le dicen, bueno, Ujú. pero ¿qué tú vas a sacar de eso? Porque te ven que tú pagas esto, tú pagas lo otro. Yo digo, no te apures, que al final algo le voy a sacar a eso. De ahí yo voy a sacar algo. Y ese ha sido mi norte, y lo sigo y sí logro cosas. O sea que el profesional tiene que estar abierto a invertir en sí mismo, ya sea hasta para usted conocer gente, no importa, esa fue su inversión, ese fue el fruto de su inversión. Así es como yo veo esto. Por eso es que yo siento que he hecho la diferencia en esta profesión, que hasta el momento que yo empecé, había muchas profesoras de etiqueta y eso, pero yo quise darle otro giro a esta profesión, como más internacional, más abierto, y así es como lo he hecho y creo que me ha funcionado. Innecesario. Streaming, películas, novelas, series. ¿Qué ve Jacqueline Viteri si algún día tiene tiempo para ver televisión? ¿Qué ve ella ahí? Mira, de películas, me encantan las películas de historia. Eso es lo que más me gusta. No me gusta películas que no me dejen. Me gusta de historia, sobre todo me gusta mucho de conocer de la realeza, el inicio de la realeza y demás. Ahora mismo no tiene que ver con historia, pero me ha enganchado. Estoy viendo la serie de Valle Salvaje y tú ves que no paro de verla. Sí, no sé, empecé y ahora todos los días estoy en eso. Pero básicamente las películas que me gustan a mí son de historia, y también compro libros de historia, también me gustan los libros de historia. Wow, Ujú. no, hermoso por demás. Ha Me sido gusta saber, perdón, me gusta conocer, zumba. por ejemplo, la historia de por qué nosotros llamamos dentro de la etiqueta algo de una manera. Te voy a decir Ay, algo. Por ejemplo, ayer yo di un taller, bueno, tuve un encuentro de etiqueta en la mesa y le hablaba a la gente, ¿alguien sabe aquí por qué se llaman cubiertos a los cubiertos? Me dijeron que no. Bueno, ¿por qué se llaman cubiertos? Porque en épocas de antaño, por ejemplo, la Edad Media, en el Renacimiento, se temía mucho por el envenenamiento de la realeza o de la nobleza. Entonces se montaba la mesa, pero no se montaban los cubiertos, los accesorios con los que iban a comer, sino que en el momento en que la persona ya iba a comer, ahí le buscaban sus cubiertos, que estaban cubiertos en algún lugar cerrado bajo llave. Entonces ahí lo traían cubiertos. Y por eso es que esos accesorios hemos mantenido el nombre de cubierto. Obviamente sabemos que se llama cuchillo, tenedor y cuchara, pero se le llaman cubiertos por eso, porque se mantenían cubiertos hasta la hora de comer. wow. O sea, que estaban cubiertos, no necesariamente que estaban envueltos en la servilleta, sino que estaban cubiertos Ah, para no, evitar. exacto, en otro lugar, correcto, Y ahí correcto. se saca, no, pero wow, artificial, ¿cómo estás familiarizada con ella? ¿Cómo la estás usando? Me encanta, me encanta, me fascina y la consulto muchísimo. Claro que sí, yo entiendo que uno no puede estar ajeno
a lo nuevo que va saliendo, porque si uno está ajeno, pues uno se queda desfasado, Albert. No, hay que entrar en eso, hay que capacitarse. Yo misma voy a tomar unos cursos de inteligencia artificial. Me encanta, porque si ese es un recurso nuevo que tenemos ahí, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Ahora que me he dado Así cuenta mismo. que uno no puede apoyarse 100% en eso, sí, me he dado cuenta. Uno tiene también Exacto. que ponerle su detalle, leerlo, releerlo, arreglarlo, claro que sí, pero es un punto de inicio. Me gusta consultarlo, inclusive cuando viajo la consulta muchísimo, me fascina. No, espectacular, espectacular. Jacqueline, ha Inclusive en las sido... mismas redes sociales, uno no se puede dar el lujo de decir no estoy en las redes sociales, ¿verdad? Está en Mira, TikTok, tiene 1 millón de mira, seguidores en TikTok. no, tengo casi 3 millones de Mira seguidores en para allá. TikTok. Ajá, entonces uno tiene que mantenerse ahí porque la gente te conoce y hay que irse también renovando. O sea, uno no puede estar cegado a lo nuevo. Yo pienso que no. No, qué hermoso, de verdad que ha sido súper inspirador. Y creo que lo mencionas en uno de los libros, creo que en la introducción de este, que quieres que sea un libro que inspire más allá de lo que agrega valor. Jacqueline, de verdad que ha sido una hora espectacular, una hora de demasiado conocimiento. Me quedaría hablando otra hora más, pero quiero respetar tu tiempo, quiero ser, ¿verdad? Honrado en tu tiempo, te prometí 45 y nos hemos extendido casi una hora, pero ha sido una conversación tan necesaria. Y qué bueno, ¿verdad? Que lo que estás haciendo en República Dominicana y cómo lo estás impartiendo en diferentes partes de Latinoamérica, del Caribe y hasta del mundo. Si a alguien le gustaría tener los libros, si a alguien le gustaría compartir con Jacqueline, contactar a Jacqueline, ¿por qué medio lo pudieran hacer? Mira, me pueden contactar a través de Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y por esa vía me pueden contactar. El libro, por ejemplo, de la Universidad a la Oficina está en Amazon. Ah, Obviamente en República Dominicana, en las librerías, pero está en Amazon. Todavía no hemos subido modales a la carta a Amazon, pero si me wow. escriben, le buscamos la manera para hacérselo llegar. Si me escriben Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri. Wow, Jacqueline, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por acceder a la invitación de estar con nosotros. De verdad que ha sido un manjar. Y gracias a todos y a todas que se conectaron en esta hora con 6 minutos para recibir toda esta información útil y necesaria para nuestro diario vivir y nuestro estilo de vida como líderes. Porque si usted no se ha percatado, hemos hablado de liderazgo desde que empezamos hasta que terminamos, porque los buenos líderes seguimos los Exacto. protocolos y seguimos la etiqueta y marcamos la diferencia. Gracias, Y los Jacqueline. buenos líderes son un modelo a seguir, que es Así mismo. importante eso. Ujú, Así mismo. Gracias, ujú. Jacqueline, de verdad, un abrazo fuerte. Espero Otro verte abrazo para pronto. ti. Tienes sería espectacular volvernos a reencontrar en un momento dado. Un abrazo. Y pendiente, amigos y amigas, que de seguro el próximo episodio tendremos a alguien así espectacular como Jacqueline, otra líder ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bendiciones. Gracias.